Una pobre camarera llama a un jefe de la mafia y dice que su hijo está inconsciente en él. Calle. Lo que sucede a continuación es impactante. El letrero de neón del restaurante de Murphy parpadearon débilmente contra la oscuridad, proyectando sombras espeluznantes sobre la humedad. Acera. Clara Martínez la adelgazó. Chaqueta más ajustada alrededor de sus hombros como entró en la fría noche de octubre. Le dolían los pies por el turno de 12 horas. Y el olor a grasa y desesperación. Todavía se aferraba a su uniforme como un segundo. Piel. A los 26 años, Clara había aprendido que la vida rara vez ofrecía sorpresas, al menos no del tipo bueno. Su mundo se medía en propinas en dólares, avisos de alquiler vencido y el ciclo interminable de sueño, trabajo, repetir. El comensal pagó lo suficiente para mantenerla a flote en su estudio, donde el radiador tosía más que él. Calentado y las paredes eran delgadas como el papel. Buscó a tientas su teléfono para revisar el hora. 2:17 de la mañana. El último autobús ya había. Izquierda, lo que significaba otra caminata de 40 minutos. A través de calles que crecieron más. Peligroso con cada bloqueo de pase. Clara suspiró, viendo cómo su respiración se hacía pequeña. Nubes en el aire gélido. Cuando se volvió. En el estrecho callejón al lado del restaurante. Un atajo que había tomado innumerables veces. Algo la hizo detenerse. Allí, arrugado. Contra la pared de ladrillos como descartado. Basura, yace un hombre. Su primer instinto fue para seguir caminando. Este vecindario vio su parte de borrachos y adictos, y involucrarse generalmente significaba problemas. Pero algo era diferente en esto. Uno. Incluso en la tenue luz del farola, podía ver que no lo era. Vestidos como las víctimas habituales de la noche. Su traje era caro, del tipo. Solo lo había visto en televisión o cuando sirviendo al cliente comercial ocasional. Que se había metido en la parte equivocada de ciudad. La tela parecía italiana, tal vez. Mezcla de seda, e incluso empapado con lluvia. Mantuvo su forma. Sus zapatos eran cuero, pulido para brillar como un espejo. A pesar de los charcos. Clara se acercó. Cautelosamente, su corazón latiendo contra sus costillas. Señor, ¿está bien? No. Respuesta. El rostro del hombre estaba vuelto hacia otro lado. De ella, cabello oscuro pegado a su frente. Podía ver que era joven. Probablemente alrededor de su edad, con fuertes rasgos y piel oliva. Pero la quietud la aterrorizaba, el tipo de quietud que te hizo preguntarte si alguien estaba respirando en absoluto. Señor, ella levantó la voz, sacudiendo su hombro. Suavemente. Su cabeza se arrulló hacia un lado, revelando un rostro que era hermoso, incluso en la inconsciencia. Pero hubo algo anda mal. Sus labios tenían un color azulado tinte y su respiración era tan superficial. Tuvo que inclinarse para detectarlo. El pánico se disparó a través de ella. Esto no era un borracho durmiendo. Este hombre era agonizante. Las manos de Clara temblaron mientras revisó sus bolsillos en busca de identificación, tratando de ignorar lo invasivo que se sentía. Su billetera era de cuero genuino grueso. Con efectivo, más dinero del que ganó en 2 meses. Pero era el nombre en él. Licencia de conducir que la hizo congelarse. Marco Duque.
El nombre no significaba nada para ella, pero escondida detrás de la licencia había un tarjeta de presentación diferente a cualquier otra que haya hecho. Visto. Cartulina pesada, no hay negocio. Nombre, sin dirección, solo un número de teléfono. En relieve en letras doradas. En la parte posterior. Escrito en letra elegante. En caso de emergencia, Clara miró fijamente la tarjeta, su aceleración mental. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué lo hizo? ¿Llevar una tarjeta como esta? ¿Y por qué estaba inconsciente en un callejón en el peor parte de la ciudad? La lluvia estaba empezando. Más pesada, y la respiración de Marco parecía se vuelve más laborioso con cada paso. Minuto. Lo que sea que le pasara. Necesitaba ayuda de inmediato. El más cercano hospital estaba a 15 minutos en ambulancia, si es que podía conseguir una. Ven a este vecindario rápidamente. Pero la tarjeta se sintió como un salvavidas lanzado. A oscuras. Con dedos temblorosos, Clara marcó el número. El teléfono sonó una vez. 2 veces. ¿Quién? La voz que respondió fue profundo, dominante y tenía el tipo de autoridad que hacía su columna vertebral se endereza instintivamente. Aún a través del teléfono, podía sentir el poder detrás de esas 3 palabras. Yo. Encontré a alguien, tartamudeó Clara. De repente consciente de lo pequeña que era su voz. Sonaba. Marco Duque. Está inconsciente. Y creo que está realmente herido. El silencio que siguió se extendió tanto. Se preguntó si la llamada había cayó. Cuando la voz regresó, había cambiado más frío, más duro, peligroso. ¿Dónde? No era una pregunta. Fue un comando que no tenía argumento. El callejón. Junto a Murphy's Diner en Riverside. Avenue, dijo Clara rápidamente. Apenas está respirando y sus labios se están poniendo azules. Creo que podría haberlo sido. Quédate exactamente. ¿Dónde estás? La voz la atravesó. Palabras como una cuchilla. No te muevas. No. Llame a cualquier otra persona. No dejes que nadie se acerque. Él. Ya voy. La línea se cortó. Clara miró fijamente su teléfono, un escalofrío corriendo a través de ella que no tenía nada que ver hacer con el viento de octubre. La voz en el otro extremo no había hecho preguntas sobre hospitales o ambulancias. Tenía órdenes dadas con la expectativa de obediencia absoluta. Y de alguna manera, a pesar de cada pensamiento racional gritándole llamar al 911 y alejarse, descubrió. Arrodillándose junto a Marco. Se quitó la chaqueta y la cubrió sobre su pecho, tratando de protegerlo de lo peor de la lluvia. Su piel se sentía fría al tacto, pero podía. Todavía detecta un pulso en su muñeca, débil, pero constante. Lo que sea que haya pasado con él, estaba luchando por mantenerse con vida. Venirse. Siguió susurrando más para sí misma que a él. Seas lo que seas, quien quiera que seas. Están, solo espera. Los minutos se arrastraron. Por horas similares. Clara se encontró a sí misma revisando su teléfono obsesivamente. 232. 233, cada segundo se sentía como una eternidad. Y empezó a preguntarse si había hecho un terrible error. ¿Qué pasa si la persona en el teléfono era peligroso?
¿Qué pasa si Marco estuvo involucrado en algo ilegal y ella solo pintó un objetivo por su cuenta? ¿Atrás? Pero luego ella miró a su tan joven, tan vulnerable en inconsciencia. Y sus dudas vacilaron. Fuera lo que fuera que hubiera hecho. Era el hijo de alguien, el hermano de alguien. Quizás. Y en este momento, él era solo un hombre. Que necesitaban ayuda. Exactamente a las 2:37 de la mañana. El sonido de los motores destrozó la noche. Silencio. La cabeza de Clara se levantó cuando los escuché. No un coche, sino varios. Moviéndose rápido por las calles vacías. El sonido se hizo más fuerte, resonando en él. Edificios como truenos hasta que brillen. Los faros inundaron la boca del callejón. Ella entrecerró los ojos contra el resplandor. Su corazón latía tan fuerte que podía. Apenas respiran. Las puertas del coche se cerraron de golpe. En rápida sucesión. 1, 2, 3, 4. Pasos. Se acercaba, pesado y deliberado, y se dio cuenta con creciente terror de que había entrado en algo mucho más grande y más peligrosa de lo que podría haber jamás imaginado. Las siluetas de los hombres. Apareció al borde de la luz. Moverse con el tipo de coordinación. Que hablaban de entrenamiento y propósito, y en su centro, una figura que parecía. El mismo aire a su alrededor dio un paso. Hacia el callejón. Clara nunca había. Lo había visto antes, pero de alguna manera ella sabía. Con absoluta certeza de que esto era. El hombre con el que había hablado por teléfono. Él. Era alto, probablemente de unos 50 años, con enhebrado plateado a través del cabello oscuro y ojos que parecían atravesar el oscuridad. Su abrigo era caro, llevándola de un hombre acostumbrado a poder y obtener exactamente lo que él buscado. Al acercarse, Clara sintió. Todos los instintos le gritaban que corriera. Pero la forma inconsciente de Marco a su lado la ancló al lugar, y ella, realizado con una mezcla de miedo y determinación de que no había marcha. De vuelta ahora. Ella había hecho la llamada. Ella tenía. Entró en este mundo. Y ahora, como él. El hombre más aterrador que jamás haya hecho. Encontrado, Stroud la desgarró a través de la callejón empapado de lluvia. Clara Martínez. Comprendió que su vida nunca sería lo mismo de nuevo. El hombre se movió a través de el callejón como si fuera dueño, no solo él. Bajo sus pies, pero él mismo. Aire a su alrededor. Sus ojos oscuros recorrieron. Clara con la intensidad de un depredador. Evaluando a su presa, y se sintió a sí misma. Encogiéndose bajo su mirada a pesar de ella. Los mejores esfuerzos para mantener la calma. Su voz era el mismo tono de mando de el teléfono, pero en persona, llevaba aún más peso. ¿Lo encontraste? Eso. No era una pregunta. Clara asintió de todos modos. Su garganta demasiado seca para hablar. Detrás de él. Contó al menos 6 hombres, todos vestidos con trajes oscuros a pesar de la tardía hora. Se posicionaron alrededor. La entrada del callejón con militares. Precisión, y notó la sutil protuberancias debajo de sus chaquetas que hacían. Su estómago se apretó de miedo. El hombre, quienquiera que fuera, cayó de rodillas. Al lado de Marco con sorprendente dulzura. Para alguien que irradiaba tal amenaza. Sus manos se movieron sobre el cuerpo de su hijo con. Practique la deficiencia, controlando el pulso.
puntos y respiración. Cuando levantó el párpado de Marco para revisar su pupila. Respuesta, Clara vio que su mandíbula se tensaba. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Él. Pregunta crujió como un látigo. No lo hago. Saber, logró Clara. Lo encontré tal vez. Hace 20 minutos. Ya estaba. Inconsciente. Esos ojos oscuros fijos en ella otra vez, y Clara sintió que estaba siendo diseccionado. ¿Qué viste? ¿Alguien más alrededor? ¿Algún auto se va? Nada, dijo rápidamente. El callejón estaba vacío cuando lo logré. Solo estaba tratando de llegar a casa del trabajo y vi él tirado allí. Trabajo. Él la miró. Uniforme, absorbiendo las manchas de grasa y el logotipo de Murphy's Diner. Una camarera. Él. La forma en que lo dijo hizo arder las mejillas de Clara. Había escuchado ese tono antes, el sutil. El despido que venía con ser pobre. No ser nadie. Pero esta vez se llevó algo más. Sospecha. ¿Cuál es tu nombre? Clara Martínez. Clara Martínez. Él. Repitió lentamente como si lo estuviera archivando. Lejos. Y por casualidad encuentras a mi hijo. En este callejón. Simplemente tienes la amabilidad de llamar al número de su tarjeta de emergencia en lugar de robarle. Ciego o dejarlo morir. Sus palabras la golpean como golpes físicos. Yo lo haría. Nunca. La gente de este vecindario. Vender a sus propias madres por $50. Continuó, su voz mortalmente tranquila. Pero tú, una pobre camarera que trabaja en el turno de noche. Arriesgas el tuyo. Seguridad para ayudar a un extraño. Clara. Se dio cuenta de lo que estaba insinuando y sintió. La ira anula su miedo. ¿Crees que lo hice? ¿Esto para él? ¿Crees que lo lastimé y entonces te llamó? Creo que, dijo el hombre, elevándose a su máxima altura, que las coincidencias en mi mundo suelen terminar con bolsas para cadáveres. Uno de sus hombres dio un paso hacia adelante, moviendo la mano hacia su chaqueta. Pero un gesto brusco lo detuvo. Él. Alley se quedó en silencio, excepto por el sonido de lluvia golpeando el pavimento y la de Marco. Respiración dificultosa. En ese momento, otro. Llegó el coche. Un sedán sin marcas. Que Clara de alguna manera sabía que llevaba médico. Equipo. Un hombre de unos 60 años se apresuró a acercarse. Llevando una bolsa que se veía más sofisticado que cualquier cosa que hubiera visto en la sala de emergencias local. Doctor Reeves. Dijo el hombre mayor sin tomar su ojos fuera de Clara. Ha estado inconsciente. Durante al menos 20 minutos. Posible envenenamiento. El médico fue de inmediato para trabajar revisando los signos vitales de Marco y extracción de muestras de sangre con equipo. Definitivamente ese no era un problema estándar. Clara observó fascinada cómo él trabajaba, preguntándose qué tipo de médico. Hizo visitas a domicilio en medio de la noche a las escenas del crimen. Donuca, él. El médico dijo después de varios minutos tensos. Y la sangre de Clara se convirtió en hielo. Ella oyó susurrar ese nombre en el restaurante. A veces, generalmente seguido de cruzado dedos y miradas preocupadas. Don Vincent Luca, el hombre más temido de el inframundo de la ciudad. Definitivamente es envenenamiento,
continuó el doctor Reeves. Algo se deslizó en su bebida, yo. Adivinar, pero no es letal. ¿Quién lo hizo? Esto lo quería inconsciente, no muerto. Si lo hubieras encontrado una hora más tarde. Se desvaneció significativamente. De don Duque. Volvió a mirar a Clara, y vio. Algo cambió en su expresión. Él. La sospecha seguía ahí, pero lo estaba. Mezclado ahora con otra cosa. Cálculo. Le salvaste la vida. Dijo simplemente. Clara no sabía cómo. Responde a eso. El miedo seguía siendo. Allí, pero ahora estaba mezclado con confusión. Cualquiera lo habría hecho. No, Su. La voz cortó su protesta. Nadie. Lo habría pasado por encima y se habría mantenido andante. Cualquiera habría tomado el suyo. Billetera y lo dejó morir. Pero tú. Me llamó. Dos de sus hombres con cuidado. Levantó a Marco, llevándolo hacia uno de los coches que esperaban con una especie de reverencia generalmente reservada para la realeza. El médico lo siguió, todavía monitoreando. El joven inconsciente. Don Duque. Estudió a Clara durante un largo momento, y ella sentía que estaba viendo directamente a través a su alma. Cuando finalmente habló, la voz era más suave, pero de alguna manera más aterrador que antes. Has hecho algo esta noche que no olvidaré. Señorita Martínez. Pero también has visto algo, escuché algo que hace que eres peligroso para las personas que usarían esa información en mi contra. Declara. El corazón golpeó contra sus costillas. No lo haré. Cuéntaselo a cualquiera. Te lo juro. Te creo, él. Dijo, lo que de alguna manera no la hizo sentir mejor. Pero la creencia y la supervivencia son cosas diferentes en mi mundo. Dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para poder. Huele su costosa colonia y mira él. Flexión plateada en su cabello oscuro. Caminar. Lejos, dijo en voz baja. Vuelve a tú. Cena, tus consejos, tu pequeña vida. Olvídate de que alguna vez viste a Marco Duque. Olvidar. Este callejón, esta noche, esta conversación. Porque si no lo haces, si yo escuche su nombre conectado al mío en cualquier. De esta manera, no quedará suficiente de ti. Identificar. La amenaza flotaba en el aire. Entre ellos como una cuchilla. Clara asintió. Rápidamente, sin confiar en sí misma para hablar. Donuca estudió su rostro por última vez. Luego se dio la vuelta y caminó hacia los autos. Justo antes de alcanzarlos, se detuvo. Y miró hacia atrás. Señorita Martínez, gracias. Tú. Y luego se fue, llevándose su hombres y su hijo inconsciente con él. Dejando a Clara sola bajo la lluvia empapada. Callejón con nada más que el recuerdo de los 20 minutos más aterradores de su vida. Pasaron 3 días antes de que Clara pudiera dormir. A través de la noche sin despertarme de golpe. En cada sonido. Había seguido a Don. La advertencia de Duque al pie de la letra, no había. Le dije una palabra sobre esa noche a nadie, ni siquiera su compañera de trabajo Janet, que notó las ojeras debajo de sus ojos. Y seguía preguntando si se sentía bien. Derecha. Clara se lanzó al trabajo. Con una intensidad desesperada, como si él. Rutina familiar de tomar órdenes y rellenar tazas de café podría de alguna manera. Borra la memoria de esos fríos ojos calculadores. Ella recogió más
turnos, se quedó hasta tarde para ayudar con inventario, cualquier cosa para evitar estar solo con sus pensamientos. Era martes. Durante la hora punta del almuerzo cuando su cuidadosamente construido, normalmente destrozado. Estaba limpiando la mesa 6 cuando Janet apareció a su lado, con los ojos muy abiertos con emoción. Clara, hay un tipo en tabla 12 preguntando por usted específicamente. Y cariño, está conduciendo un auto que cuesta más de lo que gano en 5 años. De Clara. La sangre se convirtió en hielo a través de la suciedad. Ventana del restaurante. Ella podía verlo. Un elegante sedán negro con vidrios polarizados. El tipo de coche que no pertenecía a este vecindario a menos que estuviera trayendo problema. ¿Te dio un nombre? Ella preguntó, su voz apenas firme. Marco. Algo. Suena italiano. Janet sonrió. Y es hermoso. Lo que no lo son. ¿Me lo dices, niña? Las piernas de Clara se sintieron como goma mientras se volvía hacia la mesa. 12. Allí se sentó, mirando completamente hacia afuera. Del lugar entre los abucheos de vinilo agrietados. Y luces fluorescentes parpadeantes. Marco. Duque era aún más consciente de lo que había estado inconsciente en el callejón. Cabello oscuro perfectamente peinado, piel oliva. Saludable y vibrante, usando un carbón. Traje que probablemente costó más que ella alquilar. Pero fueron sus ojos los que captaron. Su cálidos ojos marrones que sostenían inteligencia, humor y algo más. No podía identificarse del todo. Cuando vio acercándose, sonrió y él. La expresión transformó todo su rostro. Chara Martínez, dijo, poniéndose de pie mientras llegó a su mesa. El gesto fue tan inesperado, tan formal en lo casual. Caos del restaurante de Murphy que varios otros clientes se volvieron para mirar. El señor Duque mantuvo la voz baja, agudamente. Consciente de que Janet revoloteaba cerca. Pretendiendo limpiar el mismo lugar en él. Por tercera vez. Tú. No debería estar aquí. Por favor, siéntese. Él hizo un gesto hacia la cabina frente a él. Tenemos que hablar. Clara miró a su alrededor. El comensal, notando cómo la conversación había se calmó mientras la gente intentaba escuchar a escondidas. Lo último que necesitaba era convertirse en el tema de los chismes del vecindario. Estoy laborable. Ya he hablado con tu director. Se acerca un descanso. Él. Forma casual en que lo dijo, como arreglar. Su horario era tan simple como ordenar. Café, le envió un escalofrío por la espalda. Así era como se veía el poder. Ella no se dio cuenta de la amenaza obvia que sufría. Padre había manejado, pero el silencio. Capacidad para reorganizar el mundo a su medida. Sus necesidades. A regañadientes, se deslizó hacia la cabina frente a él. De cerca, ella podía ver que era más joven que ella. Primer pensamiento, tal vez 28 como máximo. Pero había algo en sus ojos que habló de experiencias mucho más allá de las suyas. Años. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Sorprendiéndose a sí misma con un genuino preocupación en su voz. La sonrisa de Marco. Ensanchado. Mucho mejor, gracias a ti. El médico dijo que si me hubieras encontrado incluso 1 hora más tarde, dejó colgar la frase. Luego se inclinó hacia adelante. Me salvaste la vida.
Clara. Eso no es algo que tomo a la ligera. Tu padre ya agradeció. Y me advirtió. La memoria de la amenaza de Don Duca la hizo cambiar. Incómodamente. Mantuve mi parte del ganga. No se lo dije a nadie. Lo sé. Pero la gratitud y las advertencias son diferentes cosas. Marco metió la mano en su chaqueta. Y Clara se tensó involuntariamente, pero en lugar de un arma, sacó un sobre blanco. Esto es para ti. Clara. Miró fijamente el sobre como si fuera morderla. ¿Qué es? Llámalo gracias. ¿Qué regalas? Tu frasco de propinas no es exactamente. Grita seguridad financiera. Lo casual. Observación sobre su pobreza dolida. Aunque era cierto. No quiero tu dinero. No se trata de lo que quieres, dijo Marco suavemente. Se trata de lo que te mereces. ¿Tienes alguna idea de quién soy? ¿AM? Lo que vale mi familia. Lo sé. Lo suficiente como para no querer tener nada que ver con eso. Clara empujó el sobre hacia atrás. La mesa. Tu padre lo hizo muy claro que mantenerse alejado era lo más inteligente. Elección. La expresión de Marco se puso seria. Mi padre ve amenazas en todas partes. Es como ha sobrevivido tanto tiempo, pero a veces extraña las cosas buenas. Justo enfrente de él había algo en su tono que hizo que Clara. Míralo con más cuidado. Debajo de la traje caro y comportamiento confiado. Vislumbró algo vulnerable. Un joven luchando en contra de expectativas que nunca había elegido. Ven conmigo, dijo de repente. ¿Qué? Solo por unas horas. Déjame correctamente. Gracias. Mostrarte algo hermoso. En lugar de hacer un gesto alrededor del restaurante. Observando las placas del techo manchadas y unidad de aire acondicionado rota. Clara. Negó con la cabeza. No puedo. Tu padre. Mi padre no dirige mi vida, dijo Marco. Y por primera vez oyó acero en su voz. Y ciertamente no lo hace. Decidir a quién le estoy agradecido. Él. Desafío en sus palabras era inconfundible. Clara se dio cuenta de que estaba presenciando algo que probablemente no debería. Vislumbrar la dinámica familiar de uno. Del criminal más poderoso. Organizaciones de la ciudad donde. Se escuchó a sí misma preguntar e inmediatamente. Se preguntó si había perdido la cabeza. Mi casa. Solo para verlo, conocer a algunas personas, tener comida decente. Estarás de vuelta antes de tu próximo turno. Lo prometo. Clara miró alrededor del restaurante de nuevo en la grasa. Paredes manchadas, los clientes contando. Cambio por café, la vida que había sido. Vivir durante años sin vivir realmente. En absoluto. Luego volvió a mirar a Marco, cuyos cálidos ojos contenían una invitación a algo completamente diferente. Una hora. Dijo finalmente. Y luego vuelvo. Aquí fingimos esta conversación. Nunca sucedió. La sonrisa de Marco era brillante. Una hora, estuvo de acuerdo. Pero algo en su expresión sugería que no tenía intención de dejarla caminar tan fácilmente. Mientras Clara la desataba. Y lo siguió hacia allí. Coche caro, no podía sacudirse él. Sintiendo que estaba cometiendo un error. Eso lo cambiaría todo. Pero por primera vez en años,
Lo desconocido se sintió más atractivo que la seguridad de su pequeño y predecible mundo. El coche. La puerta se cerró detrás de ella con un suave sonido de lujo, y Clara Martínez se encontró ella misma siendo impulsada hacia una vida que solo se ha visto en películas y todas las peligros que lo acompañaban. El Duque. Mansión había sido todo clara. Y nada estaba preparada para suelos de mármol que reflejaban candelabros de cristal, obras de arte que pertenecían a museos y salas más grandes que todo su apartamento. Marco tenía. Ha sido el anfitrión perfecto, encantador, atento y sorprendentemente realista. A pesar de la opulencia que lo rodeaba. Pero fue la presencia vigilante de Don Duque. Eso le había puesto la piel de gallina. Tenía. No dijo nada durante el escrito. Introducción, solo la estudié con esos ojos calculadores como si trataran de resuelve un rompecabezas. Incluso cuando se había excusado. Para los negocios, Clara sintió que estaba siendo observada, juzgada, pesada. Y se encuentra deficiente. Ahora caminando a casa. A través de las calles familiares de su vecindario, Clara trató de procesar lo que había experimentado. El contraste fue discordante. Desde cortinas de seda y gourmet. Comida de vuelta a las aceras agrietadas y al olor a basura. Pero lo que la perturbaba, la mayor parte no era la riqueza en sí. Fue lo natural que parecía Marco en él. ¿Cómo? Se movía fácilmente entre la bondad y la mención casual de cosas que la hicieron. La sangre se enfría. Estaba a 3 cuadras de su apartamento. Cuando notó los pasos detrás. Al principio, Clara pensó que era paranoia, un efecto secundario de gastar el tarde en un mundo donde acechaba el peligro. Detrás de cada sonrisa. Pero cuando se volvió hacia Maple Street, los pasos giraron. También. Cuando aceleró el paso, igualó su ritmo. Su corazón comenzó a libra. La calle estaba mal iluminada con la mitad de las luces de la calle se quemaron y los otros se debilitaron. Vacilante. Charcos de luz amarilla. Las sombras. Entre ellos parecía más profundo que de costumbre. Lleno de posibilidades que ella no quería considerar. Clara se obligó a quedarse. Calma. Este era su vecindario. Ella caminó por estas calles cientos de veces. Pero esta noche se sintió diferente, cargada de amenaza que hizo que cada sombra fuera una amenaza potencial. Hola, linda dama. Él. La voz venía de delante de ella, no detrás, y a Clara se le cayó el estómago. Un hombre salió de entre 2 estacionados autos, bloqueando su camino. Era alto. Conjunto pesado, con una especie de sonrisa cruel. Eso significaba problemas. Clara se dio la vuelta. Buscando escapar, pero 2 hombres más habían materializado desde las sombras detrás. Se movieron con un precisión de las personas que habían hecho esto antes. Solo queremos hablar, dijo él. Primer hombre, dando un paso más cerca. Tus nuevos amigos. No sé qué. De los que estás hablando. Clara se las arregló. Orgulloso de que su voz no temblara. Seguro. Tú lo haces. Otro hombre, delgado por la muerte. Ojos, rodeados a su izquierda. Bonita. La camarera salva al chico Duque. Ward obtiene alrededor rápido en este negocio. Declara.
La sangre se convirtió en hielo. No conozco a ninguno. Duques. El gran hombre se rió. Un sonido como graba en una hormigonera. Eso es gracioso. Porque estabas en su casa. Buen viaje en coche por lo que escuchamos. Ellos. Probablemente la he estado observando durante días. Clara se dio cuenta con creciente horror de que la advertencia de don Duncan no había sido paranoia. Había sido una profecía. ¿Qué haces? ¿Quieres? Preguntó, retrocediendo contra un coche aparcado. Información, dijo el delgado. Sobre la seguridad en la mansión. Sobre las rutinas de don Duca, sobre su precioso hijo. No sé. Cualquier cosa relacionada con la seguridad. Estuve allí para 1 hora. 1 hora es suficiente para ver mucho. El gran hombre sacó algo de su chaqueta. No una pistola, sino un cuchillo que atrapó la luz de la calle con mortales. Prometea. La pregunta es si estás. Nos va a decir de buena gana o sí. Necesito ser creativo. La mente de Clara corrió. Podía gritar, pero ¿quién lo haría? Ayúdala en este vecindario en este hora. Ella podría correr, pero se posicionarían para cortar cada escape. Ruta. Su teléfono estaba en su bolso, pero alcanzarlo probablemente le ganaría. Una cuchilla entre las costillas. Juro que no sé nada útil, dijo. Desesperadamente. No soy nadie. Sirvo café. Y mesas limpias. Nadie que salve a Marco. Duque. El tercer hombre habló por el primero. Tiempo, su acento grueso y oriental. Europeo. Nadie que sea invitado a cenas familiares. El cuchillo se acercó. Y Clara cerró los ojos, preparándose para dolor. El sonido de los neumáticos chirriando llenó el aire de la noche. Los ojos de Clara se abrió de golpe para ver los faros inundados. La calle, moviéndose rápido y obteniendo rápido. Los tres hombres giraron hacia él. Vehículos que se acercan. En plural, ella. Realizado cuando un segundo automóvil rodeó él. Esquina detrás de la primera. El gran. El hombre gruñó. Mover. Pero ya era demasiado tarde. El primer automóvil se detuvo. Puertas. Volando abierto antes de que se detuviera por completo. Conmovedor. Hombres con trajes oscuros salieron. Y Clara reconoció a los militares. Precisión que había visto en el callejón 3. Hace noches. Marco apareció desde la delantera. Automóvil, y la transformación fue sorprendente. Atrás quedó el joven encantador. Hombre que le compró el almuerzo. En su lugar. Era alguien más duro, más peligroso. Alguien que pertenecía a este mundo de violencia y amenazas. Caballeros. Dijo, su voz con un escalofrío que hizo temblar a Clara. Creo que lo has hecho. Algo que me pertenece. Los tres. Los atacantes habían sacado armas, armas de fuego. Tiempo, no cuchillos, pero eran superados en número y armamento. Clara podría ver el cálculo en sus ojos. Momento en que se dieron cuenta de que habían hecho un fatal cálculo erróneo. Esto no ha terminado, Duque. El hombre delgado gritó, pero él ya estaba retrocediendo. Lejos. La familia Kozlov no olvida. Nosotros tampoco, respondió Marco, y algo en su tono hizo que los hombres se volvieran. Y correr. Clara los vio desaparecer. En la noche, sus piernas finalmente cediendo. Fuera.
Se desplomó contra el auto de atrás. Ella, temblando por el shock retardado y adrenalina. Marco estaba a su lado. Al instante, sus manos la acariciaron suavemente. Hombros. Clara, ¿estás herida? Ella sacudió la cabeza, sin confiar en su voz. El joven preocupado había vuelto, pero ahora había visto la otra versión. Él. Uno que podría hacer criminales endurecidos. Corre solo con su voz. ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabes? Finalmente lo logró. Hemos estado mirándote, dijo simplemente. Mi padre tenía razón. Salvándome, te puse en peligro. No podía dejar que pasara nada. A ti. Clara lo miró, de verdad. Miró, y vio la verdad en sus ojos. Esto no fue coincidencia ni suerte. Era protección, del tipo que venía con un precio que apenas estaba empezando a pagar. Entender. Quiero irme a casa, ella susurró. Lo sé, dijo Marco suavemente. Pero Clara, el hogar ya no es seguro. No. Hasta que nos ocupemos de esto. Como sus hombres. Aseguró el área, y Clara se sentó en él. Detrás del auto de Marco, se dio cuenta de que la advertencia de Don Duca había llegado demasiado tarde. Ella ya estaba demasiado profundo, y el único salida era a través de un mundo que protegerla o destruirla. Elección que estaba empezando a entender. Ya no era suya. La caja fuerte. No era lo que Clara esperaba. En lugar de un sombrío almacén o búnker subterráneo, Marco la llevó. Un ático con vistas a la puerto. Ventanas de techo florida ofrecidas. Una vista impresionante de las luces de la ciudad. Reflexionando sobre el agua, a la vez que moderno. Muebles y una iluminación suave crearon un ambiente más adecuado para un ambiente romántico. Fuga que custodia protectora. Lo harás. Estar a salvo aquí, dijo Marco, colocándola en la amplia sala de estar. El edificio tiene seguridad y mis hombres estarán vigilando las entradas. Clara se paró en la ventana, tratando de procesar. Qué rápido se había desmoronado su vida. 12 horas antes, había estado sirviendo café y preocuparse por el alquiler. Ahora, ella se estaba escondiendo de mafiosos rusos en un ático. Que probablemente cueste más por mes que lo hizo en un año. ¿Por qué llamaron? ¿Así mismos la familia Kozlov? Preguntó. Sin darse la vuelta. Marco estaba callado. Durante tanto tiempo, pensó que no podría. Respuesta. Cuando finalmente habló, su voz fue cuidadosamente controlado. Porque eso es. ¿Para quién trabajan? Víctor Klop dirige él. Operaciones rusas en la ciudad. ¿Y ellos? Quiero lastimar a tu padre. Quieren reemplazar a mi padre. Marco corrigió. Hay una diferencia. En nuestro mundo, la eliminación no siempre se trata de la muerte. A veces se trata de hacer a alguien irrelevante. Clara se volvió hacia él. Nuestro mundo. Marco se había aflojado la corbata. Y se arremangó, haciéndolo parecer más joven, más accesible. Pero había tensión en sus hombros que no había estado allí en el restaurante. El negocio familiar, dijo simplemente, que es Marco movido al bar y servido. 2 dedos de whisky. Él le ofreció un vaso, pero ella la sacudió. Cabeza. Importar y exportar, dijo. Transporte, seguridad, consultoría.
Desarrollo inmobiliario. Clara había oído suficientes eufemismos para reconocerlos. Y. Las partes ilegales, la sonrisa de Marco era Rofal. ¿De verdad quieres saberlo? Creo. Me he ganado el derecho a saber lo que soy. Escondiéndome. Bebió la mitad del whisky. De un solo trago, luego deja el vaso. Con precisión deliberada. Mi envenenamiento. No fue al azar, Clara. Era un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Del tipo que dice: el viejo se está debilitando si no puede incluso proteger a su propio hijo. Marco se mudó a el sofá, haciéndole un gesto para que se uniera. Él. Víctor Klov ha estado probando nuestro defensas durante meses. Pequeñas cosas en. Primero. Envíos perdidos. Leal. Empresas que de repente tienen código. Violaciones. Los aliados clave reciben mejor. Ofertas de la competencia. Clara posada. En el borde de la silla opuesta. Mantener la distancia. Así que te envenenó. Para probar un punto. Tenía a alguien venenoso. Marco corrigió. Alguien cercano. Lo suficiente como para deslizar algo en mi bebida. Sin ser notado. Alguien que yo. Confianza. Las implicaciones golpearon a Clara como un golpe físico. Alguien en el tuyo. Organización. Alguien de nuestra propia familia. La voz de Marco apenas estaba por encima de un susurrar. Eso es lo que hace que esto sea tan peligroso. No sabemos a quién podemos. Confianza. Clara estudió su rostro, notando el dolor que iba más allá del daño físico. ¿Cómo vives así? Nunca lo sé. Que podrían traicionarte. Aprendes a no hacerlo. Acercarse a la gente, dijo Marco. Tú. Aprende a mantener tus emociones encerradas. Donde no se pueden usar en tu contra. ¿Eso es lo que estás haciendo conmigo? Guarda. ¿Yo a distancia? Marco levantó la vista. Bruscamente y Clara vio algo crudo en su expresión. Contigo, es el problema opuesto. ¿Qué quieres decir? Yo. Significa que Marco dijo de pie y moviéndose hacia ella. Que por primera vez en mi vida, conocí a alguien que me ayudó. Sin querer nada a cambio. Alguien que me miró y vio un persona, no un nombre o una cuenta bancaria o un trampolín hacia el poder. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido a medida que se acercaba. Marco, ¿sabes lo que es? Me pregunto si cada sonrisa está calculada. Cada conversación es una audición, la relación es una transacción. Se arrodilló frente a su silla, sus ojos intensos. Y luego me despierto en una cama de hospital. Y mi padre me dice que una camarera de Murphy's Diner me salvó la vida. No. Porque ella sabía quién era yo, pero porque era lo correcto. Nadie lo habría hecho. No, interrumpió Marco. Cualquiera no lo habría hecho. La mayoría de las personas en esta ciudad cruzó la calle para evitar involucrarse. Pero llamaste al el hombre más aterrador que nunca conociste y te quedaste en un callejón oscuro con un extraño porque pensaste que podría morir. Clara sintió. El calor sube por sus mejillas. No pude simplemente. Te dejo ahí. Lo sé. Eso es lo que te hace peligroso. ¿Peligroso? Marco se estiró para tocar su rostro, el suyo. Dedos suaves contra su piel. Peligroso para mí.
Peligroso para todo. Pensé que sabía sobre mí mismo y lo que sabía. Deseado de la vida. Clara se quedó sin aliento. Podía ver el conflicto en sus ojos. El deseo lucha con el deber. Lucha contra la esperanza. Contra las expectativas. Tu padre espera que te hagas cargo de la negocios, dijo en voz baja. Mi padre. Espera muchas cosas, el pulgar de Marco. Trazado a lo largo de su pómulo. Espera. Que me case con alguien de un aliado. Familia. Él espera que amplíe nuestro territorio y eliminar a nuestros enemigos. Él espera que me convierta en una versión de sí. ¿Y qué quieres? Marco fue. Silencio por un largo momento, su mano quieta. Ahuecando su rostro. Cuando finalmente habló. Su voz era apenas audible. Quiero. Despierta junto a alguien que me ama. No mi nombre. Quiero construir algo. En lugar de simplemente heredarlo. Quiero. Mírate en el espejo y reconoce él. Persona mirándome. Marco, Clara. Comenzó, pero sacudió la cabeza. Lo sé. Es imposible. Sé que te pido que seas. Parte de este mundo es egoísta y peligroso y probablemente loco. Sus ojos. Buscó su rostro. Pero si me alejara de todo esto, si encontrara una manera de dejar atrás el negocio familiar. ¿Consideras caminar conmigo? Declara. El corazón golpeó contra sus costillas. Todo lo racional le decía que dijera que no. Para exigirle que la llevara a casa, que desapareciera. De vuelta a su pequeña y segura vida. Pero, mirándolo a los ojos, viendo él, vulnerabilidad que él le estaba ofreciendo, ella se encontró considerando posibilidades. Nunca se atrevió a imaginarlo. ¿Cómo? Ella susurró. ¿Cómo es posible que camines lejos de todo esto? Todavía no lo sé. Marco admitió. Pero sabiendo que existes. Saber que hay alguien que vale la pena caminar. Hacia, me hace querer encontrar una manera. Cuando se inclinó más cerca y Clara sintió. Ella misma atraída a su órbita, ella. Me di cuenta de que lo más peligroso sobre Marco Duque no era de su familia. Poder o las amenazas de su enemigo. Fue la forma en que él le hizo creer que las cosas imposibles podrían ser posibles. Después de todo, la llamada llegó a las 3 en él. Mañana, rompiendo el silencio pacífico del ático. Clara se despertó para encontrar. Marco ya busca su teléfono. Su rostro sombrío en el resplandor azul del pantalla. ¿Qué es? La voz de Don Duque era claro incluso desde el otro lado de la habitación, nítido. Con urgencia. Lo encontramos, dijo Marco. Simplemente, pero Clara podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Clara se sentó, apretando la bata de seda. Ella misma. Habían pasado la noche. Hablar de todo. De los sueños de la infancia a lo imposible. Futuros. No había pasado nada más allá. Toques suaves y miradas persistentes. Pero la conexión entre ellos se había profundizado. En algo que se sentía frágil. E irrompible. Tengo que irme, Marco. Dijo, terminando la llamada. ¿El traidor? Marco asintió, ya alcanzando el suyo. Ropa. Tony Reachi. Ha estado con él. Familia durante 15 años. Mi padre confiaba. Él por completo. Clara lo vio vestirse. Notando cómo se transformó ante ella. Ojos. El hombre vulnerable que habló sobre alejarse de su vida fue
Desapareciendo, reemplazado por alguien más duro, más peligroso. ¿Lo que sucederá a él? Marco se detuvo, abrochándose el suyo. Camisa. ¿Qué les sucede siempre a los traders? De manera casual, dijo, envió hielo por las venas de Clara. Este fue él. Realidad. Había estado bailando durante días. Marco no solo fue parte de esto mundo. Él era heredero de ella. Y en este mundo, la traición tenía un solo castigo. Debería ir contigo, dijo. De repente. En absoluto. De Marco. La negativa fue inmediata y firme. No es algo que necesites ver. Pero. Clara ya se estaba vistiendo. Sí. Vamos a tener cualquier tipo de futuro. Juntos, necesito entender quién realmente lo son. Todos ustedes. Marco estudió su rostro durante un largo momento. Clara, una vez ves esto, no puedes dejar de verlo. Tú. No puedo fingir que no es parte de lo que soy. Lo sé. Una hora más tarde, Clara encontró ella misma en el sótano de un almacén. Nunca antes había visto, rodeada de hombres cuyos rostros reconoció por él. Callejón esa primera noche. El aire olía de hormigón y miedo, y el único. La luz cenital proyecta sombras duras que hizo que todos parecieran criminales. Tony. Richie estaba atado a una silla en el centro de la habitación, su rostro ensangrentado, pero su ojos desafiantes. Era mayor que Clara. Esperado, tal vez 50, con cabello canoso. Y el tipo de manos curtidas que habló de toda una vida de trabajo manual. Don Duque se paró ante él como un juez. Pronunciar la oración. 15 años, Tony. 15 años te sentaste a mi mesa, comiste mi comida. Llamó a mi hijo sobrino. Los tiempos cambiaron. Amanecer. Tony escupió. Club ofreció una mejor futuro por 30 piezas de plata. El viejo voz de hombre era suave, pero transmitía el peso de la autoridad absoluta. Tú envenenó a mi hijo. Lo hice dormir. Tony. Corregido. Kozlov lo quería muerto. Yo. Lo convenció inconsciente. Fue suficiente para. Envía el mensaje. Clara sintió a Marco tenso. A su lado. Lo convenciste. Tony. Miró directamente a Marco por primera vez. Ora. ¿Crees que quería hacerte daño? Muchacho. Te vi crecer, pero tú. El camino del padre está muriendo. Club representa el futuro. El camino de mi padre incluye lealtad, dijo Marco en voz baja. Algo. Parece que lo has olvidado. ¿Qué? Sucedió a continuación tomó menos de 10 segundos. Pero Clara sintió que lo estaba viendo. En cámara lenta. Don Duque asintió con la cabeza a uno de sus hombres. El hombre dio un paso adelante. Tony Richie cerró los ojos. El sonido resonó en el espacio concreto como trueno. Las rodillas de Clara se doblaron, pero Marco la agarró del brazo, estudiándola. Ella lo miró a la cara y no vio satisfacción, sin crueldad, solo lo sombrío. Aceptación de alguien que entendió él. Reglas de su mundo y la siguió. Sin duda. Se acabó, don Duca. Anunció a la sala. Tony hizo su elección. Hemos hecho el nuestro. Más tarde, de vuelta en el ático, Clara se sentó en la terraza. Con vistas al puerto mientras Marco
Se sirvió otro whisky. La ciudad. Las luces centelleaban pacíficamente debajo de ellos. Como si nada hubiera cambiado, como si un hombre no había muerto por su traición en solo unas horas. Antes. ¿Te arrepientes de haber venido? Marco. Preguntó finalmente. Clara consideró que él. Pregunta cuidadosamente. Lamento que sea. Era necesario, pero no me arrepiento. Saber quién eres realmente. Marco Set. Bajó su vaso y se movió hacia la barandilla. A su lado. ¿Y quién soy yo? Alguien que hace cosas terribles por la gente que él ama, dijo Clara en voz baja. Alguien que preferiría encontrar otro camino, pero sabe. No siempre hay otra manera disponible. Permanecieron en silencio durante varios minutos, viendo cómo se movían los barcos lentamente a través del agua oscura. La oferta todavía está en pie. Marco dijo finalmente, yo podría encontrar una salida. Podríamos desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar, ser nadie especial en algún pueblo pequeño donde el mayor delito es cruzar la calle imprudentemente. Clara se volvió para mirarlo, viendo la esperanza. Y el miedo se desborda en su expresión. ¿Qué? ¿Sobre tu padre? Usted. Responsabilidades. Mi padre construyó un imperio, dijo Marco. Pero los imperios caen. Tal vez sea hora de construye algo más pequeño y honesto. Clara pensó en su pequeño apartamento. Su uniforme manchado de grasa, el interminable ciclo de apenas sobrevivir que tenía. Definió su vida hasta hace una semana. Entonces, pensó en Tony Ritchie y en él. Sonido que había acabado con su vida. Ella pensó en Victor Club y en los hombres que la vio como una herramienta para ser utilizada o eliminado. Pero sobre todo pensó en Marco. La forma en que se había arrodillado frente a su silla y habló de querer reconocerse en el espejo. El camino. Le había pedido que caminara con él hacia un futuro incierto. Si te fueras, ella dijo lentamente, serías capaz de vivir contigo mismo, sabiéndote abandonado. Tu padre, tu familia, tú. ¿Responsabilidades? Marco se quedó callado durante un largo momento. Yo no lo sé, admitió. Pero sé que no puedo vivir conmigo mismo si no lo hago. Al menos trata de convertirte en alguien digno de tú. Clara extendió la mano y tomó su mano, sintiendo los callos en su dedos, la fuerza en su agarre. Entonces, averiguémoslo juntos. Marco se volvió hacia mirarla fijamente, la esperanza resplandeciendo en su oscuridad. Ojos. ¿Lo dices en serio? En lugar de responder con palabras, Clara se puso de puntillas. Y lo besó. Fue suave al principio. Tentativo, pero cuando sus brazos se acercaron, ella se profundizó en algo que sabía a posibilidades y promesas. Cuando finalmente se separaron, ambos, respirando con dificultad, Marco descansó su frente contra la de ella. No hay forma de ir. Después de esto, advirtió. Lo sé. Clara susurró. Pero tal vez en el futuro. Es mejor que volver de todos modos. Como él. El sol comenzó a salir sobre el puerto. Pintar el cielo en tonos rosas y oro, Clara Martínez tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Ella colocó su mano sobre el corazón de Marco Duque. Y entró en un futuro que fue peligroso, incierto y más vivo que cualquier cosa que se hubiera atrevido a hacer.
Imaginar. La camarera que había salvado a un stranger in an alley se había ido para siempre. En su lugar había una mujer dispuesta a lucha por el amor, cueste lo que cueste.